gradiente del campo escalar. Una vez definida la derivada de línea o la derivada direccional, nosotros vamos a poder introducir el concepto de tangente, pero ya desde el punto de vista de la teoría de campos planteada como la estamos planteando. Y vamos a tener nosotros lo siguiente. En primer lugar, vamos a seguir trabajando con un campo escalar. U de X, Y, Z. Entonces, hallamos la derivada de esta función U, de este campo escalar, en la dirección tau. En la dirección tau, del vector tau. Donde nosotros vamos a tener lo siguiente. Este vector tau va a ser un vector que es igual a I más B, J más C, K. Entonces, por definición de vector y de coseno direccional, nosotros vamos a tener que el coseno de alfa es igual a dividido sobre la raíz cuadrada de A cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. Tenemos entonces estas relaciones. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiarlo 3 veces. Voy a hacer las modificaciones correspondientes. Solamente son estos términos los que tienen que cambiar. Aquí es coseno de beta, aquí es B, coseno de gamma y aquí es C. Listo. Tenemos eso. Entonces, si queremos hallar la derivada direccional de esta función U a lo largo de este vector, debemos de utilizar la fórmula que acabamos de ver. Y tenemos que la derivada de U con respecto a este vector tau es igual a la derivada de, aquí vamos a tener lo siguiente, la derivada de U con respecto a X, A, más la derivada de U con respecto a Y, B, más la derivada de U con respecto a Z, dividido sobre, y aquí nosotros tenemos esa raíz cuadrada, A cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. Muy bien, entonces nosotros tenemos ya esta expresión. Vamos a llamarle 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros con esta expresión? Simplemente lo analizamos y lo vemos. Fíjense de que aquí está el A, B, disculpen, aquí me olvidé el C. A, B, C, multiplicado por estas derivadas parciales. Entonces, nosotros podemos de forma simbólica hacer lo siguiente. Definimos el siguiente operador, al cual llamamos gradiente de U, como la derivada de con respecto a X, derivada con respecto a Y, derivada con respecto a Z. Entonces tenemos nosotros esto. Una vez que hemos definido esto, entonces nosotros podemos fácilmente corroborar que la derivada de U en la dirección de tau es igual al producto escalar de este gradiente de U multiplicado por el vector tau y dividido sobre el módulo del vector tau. ¿Está bien? Aquí este es el módulo del vector tau. Entonces esto lo expresamos de esta manera, que también se expresa de la siguiente manera. Esto es igual a el valor absoluto del gradiente de U
multiplicado por el valor absoluto de tau, multiplicado por el coseno de el gradiente de u unido con tau. Entonces, esta última forma nos permite expresarlo como el módulo del gradiente de u multiplicado por el coseno del gradiente de u y tau. Entonces, esta es la forma en la cual nosotros podemos expresar la derivada direccional en términos de este nuevo operador que acabamos de introducir, al cual nosotros denominamos gradiente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profesor, ¿qué implica eso de gradiente de u, tau dentro del coseno? Es el ángulo entre el gradiente y tau. El gradiente es un vector que se evalúa en un punto dado, ¿está claro? Ya lo hemos visto antes en la parte tensorial. Entonces, esto es el ángulo que forma. Producto escalar. Aquí tengo un producto escalar. Módulo del primero por módulo del segundo por el producto de ambos y por el coseno del ángulo que forman. Eso es lo que tenemos nosotros acá. Entonces, nosotros tenemos que la dirección derivada en la dirección u es igual a la proyección del gradiente en esta dirección, porque este ya es un vector unitario. Es igual a la proyección del gradiente en una dirección dada. Eso es lo que corresponde esta forma de la derivada direccional o derivada de línea. Ahora, nosotros, ya que esta es una proyección, digamos lo siguiente. Digamos de que este es el vector tau y tenemos por acá el gradiente. Este va a ser nuestro gradiente. Y este gradiente es gradiente de u. Es un vector. Este ángulo, esto que está aquí, es, lo voy a poner así, a ver, le pongo un teta ahorita. Y teta es igual justamente al gradiente de u y tau. Eso es lo que nosotros tenemos. ¿Esto está claro, jóvenes? Entonces, sí. Entonces, si la derivada direccional es la proyección, significa que yo tengo que proyectar. Y la derivada direccional es esto que está acá. Esta es la derivada direccional. ¿Está claro? Entonces, esto es la derivada de u con respecto a tau. Dígame, jóvenes, ¿cuándo esta derivada direccional va a ser mayor? ¿Cuándo esa derivada direccional va a ser mayor? Cuando sean paralelos. Cuando sean paralelos. ¿Está bien? Entonces la derivada en este punto, llamémosle que este es un punto M, la derivada direccional a lo largo de tau en este punto M va a ser mayor, ¿está bien? Va a ser mayor si se da en la dirección del gradiente, ¿está claro? Como su compañero mencionó, si son paralelos, si estos coinciden, entonces este toma su máximo valor. Entonces, por eso se dice que la dirección, el gradiente nos indica la dirección del máximo crecimiento. El gradiente es el vector en cuya dirección
la función va a crecer más rápidamente. Va a crecer más rápidamente. Entonces, esa explicación de ese sentido del gradiente viene justamente de esta relación. El gradiente tiene valor y dirección definidas en cada punto del espacio. Por lo tanto, define un campo vectorial. Significa que si ustedes tienen una función escalar y le toman el gradiente, o sea, si tiene un campo escalar y le toman el gradiente, lo que se obtiene es un campo vectorial. ¿Está bien? Un campo vectorial. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Preguntas, ¿está claro? Teorema. Si el gradiente de la función u igual a f de x, y, z en el punto M es diferente de 0, entonces es perpendicular a cualquier línea, ¿está bien? A cualquier línea que pase por el punto M. Y se encuentre sobre una superficie de nivel. Una superficie de nivel. Esto, jóvenes, es lo que ustedes también ya saben cuando ustedes han visto en su curso de Física 3 las líneas de campo. En un campo eléctrico, las líneas del campo son menos el gradiente de U, del potencial eléctrico, póngale phi de B, y estas son siempre ortogonales a las líneas del campo. ¿Está bien? Entonces, en eso consiste este teorema. Demostración. En primer lugar, vamos a tener nosotros lo siguiente. Vamos a tener nuestra superficie de nivel y vamos a trazar una curva L en esta curva de nivel. ¿Está bien? Trazamos su tangente. Ya trazamos su tangente. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Si está en una línea de nivel y yo avanzo a lo largo de esta línea L,
vamos a tener que no cambie el valor. ¿Está bien? Entonces, dado que L está en una curva de nivel, significa que el campo toma el mismo valor en todos estos puntos. Nosotros vamos a tener que la derivada de U con respecto a este L es siempre igual a 0. Luego, entonces tenemos que la derivada de U con respecto a tau es igual a 0 y la derivada de U con respecto a tau es igual, por la definición que hemos visto, gradiente de U disculpen, sí, gradiente de U por el coseno. Vamos a un momentito, un poquito de espacio acá. Por el coseno del ángulo que forman, y aquí gradiente de U, tau. Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, si el gradiente es diferente de 0, lo que tiene que ser igual a 0 es ese otro corchete. Entonces, dado que el gradiente de U es diferente de 0, entonces lo que tiene que ser igual a 0 es esto que está acá. ¿Y cuándo es igual a 0? Cuando es múltiplo de pi medios. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien. Y solo para acabar esto, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener nosotros que, como consecuencia de este teorema, ¿está bien? Nosotros vamos a tener que todas las tangentes trazadas en el punto M, ¿está bien? Todas las tangentes trazadas en el punto M a las curvas que se encuentran en la superficie de nivel se encuentran en el mismo plano. Se encuentran en el mismo plano. Y adicionalmente, entonces nosotros de aquí podemos ver de que el lugar geométrico de todas las tangentes a un punto nos forman un plano. ¿Está claro? Entonces, el lugar geométrico de todas las tangentes al punto M forman un plano denominado plano tangente. Denominado plano tangente. ¿Preguntas, jóvenes?
si el punto M tiene coordenadas, digamos, x sub 0, y sub 0, z sub 0, la ecuación del plano tangente será, aquí tenemos la derivada parcial de u con respecto a x evaluado en los puntos x0, y0, z0 por x menos x sub 0 más derivada de u con respecto a y menos y sub 0 y más, disculpen, esto no tengo por qué ponerle, no sé, y más la derivada de u con respecto a z, z menos z sub 0. Esta es la ecuación del plano. Disculpen, me está olvidando, igual a 0. ¿Está bien? Esa es la ecuación del plano tangente a un punto. Ecuación de plano tangente a un punto. Aquí, jóvenes, les voy a pedir a ustedes verificar lo siguiente. Gradiente de C es igual a 0, donde C es una constante. Vamos a poner 1, 2, gradiente de U más B es igual a gradiente de U más gradiente de B. Un tercer ejemplo o una tercera propiedad a verificar es el producto. Gradiente de U por B, esto es igual a U gradiente de B más B gradiente de U. Y de ahí, jóvenes, también se obtiene con la restricción correspondiente el gradiente de U sobre B, esto es igual a B gradiente de U más U gradiente de B dividido sobre B al cuadrado. Esto es lo que nosotros tenemos, jóvenes, para el gradiente. Hay más propiedades, más características, eso lo podemos ver más adelante. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, ahí quedamos con lo que es la definición de gradiente.